El silencio que sacudió la Navidad real. La pregunta inocente de la princesa Charlotte. Y el dilema de la monarquía. La Navidad en Buckingham Palace suele estar envuelta en una coreografía impecable de tradiciones centenarias, sonrisas medidas y silencios cuidadosamente calculados. Es una época que, hacia el exterior, transmite estabilidad, continuidad y una sensación casi inmutable de orden. Sin embargo, detrás de los muros del palacio, incluso la familia más observada del mundo no está exenta de tensiones, preguntas incómodas y momentos inesperados. Este año, bastó una sola frase, pronunciada con la naturalidad de la infancia, para alterar el equilibrio de una de las reuniones más íntimas de la realeza británica. La escena se desarrolló durante el tradicional almuerzo navideño de mediados de diciembre, un encuentro privado que el rey Carlos III celebra cada año lejos de cámaras y titulares. Es, para muchos miembros de la familia real, el último refugio de calma antes del torbellino de compromisos oficiales, ceremonias públicas y celebraciones altamente protocolizadas que culminan el día de Navidad. A diferencia de los eventos solemnes y televisados, este almuerzo es deliberadamente informal, un espacio donde los vínculos familiares pueden expresarse con mayor libertad, y donde, al menos en teoría, el peso de la institución se aligera por unas horas. Diciembre es, sin duda, uno de los meses más exigentes del calendario real. Desde el amanecer hasta el anochecer, la agenda de los Windsor está milimétricamente organizada. Actos oficiales, audiencias, compromisos benéficos y apariciones públicas se suceden sin pausa, dejando escaso margen para la espontaneidad. Cada gesto es observado, cada palabra analizada y cada sonrisa interpretada. En ese contexto, el almuerzo navideño de mediados de mes representa una pausa simbólica, un momento en el que la familia puede reencontrarse sin el escrutinio constante del mundo exterior. En el interior del palacio, el ambiente durante este almuerzo suele ser cálido y sorprendentemente humano. Aunque la vajilla de plata y los salones históricos recuerdan en todo momento la grandeza del lugar, la atmósfera se vuelve más cercana. Los niños juegan o conversan en voz baja, los hermanos intercambian bromas internas y los adultos se permiten charlas más francas de lo habitual. Es en esos instantes cuando la familia real deja entrever su faceta más cotidiana, esa que rara vez se percibe en los balcones o en las procesiones oficiales. Fue precisamente en ese clima relajado cuando ocurrió lo inesperado. La princesa Charlotte, curiosa y directa como suelen ser los niños, miró a su abuelo, el rey Carlos III, y formuló una pregunta sencilla en apariencia, pero cargada de significado. ¿Andrew estará con nosotros en Navidad? Durante un segundo eterno, el tiempo pareció detenerse. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire, las conversaciones se apagaron y un silencio denso se apoderó de la mesa. Carlos III no respondió de inmediato. No recurrió al humor ni desvió la conversación, como muchos adultos harían ante una pregunta incómoda formulada por un niño. Optó por el silencio, un silencio calculado y elocuente que reveló la complejidad del momento. En esa pausa se condensaron dos dimensiones de su vida, la del abuelo que escucha con afecto y la del monarca que carga con la responsabilidad de proteger a la institución que representa. Las reacciones a su alrededor fueron sutiles pero reveladoras. El príncipe William mostró una fugaz tensión en la mirada, consciente de que cualquier respuesta debía ser adecuada tanto para su hija como para el delicado equilibrio familiar. Catherine, princesa de Gales, adoptó una postura ligeramente más rígida, señal inequívoca de que entendía la magnitud de lo que se había puesto sobre la mesa. Camila, por su parte, mantuvo una expresión serena, reflejo de una comprensión silenciosa de una situación que lleva años siendo fuente de controversia. Para Charlotte, la pregunta no tenía doble intención. Era la curiosidad natural de una niña que intenta comprender por qué algunos miembros de la familia están presentes y otros no. Pero para los adultos, esas pocas palabras abrieron una puerta a realidades complejas y dolorosas que suelen manejarse con extremo cuidado. La figura del príncipe Andrew,
marcada por polémicas y distanciamientos públicos, representa uno de los capítulos más delicados de la historia reciente de la monarquía. En ese instante, la inocencia infantil expuso con crudeza el delicado equilibrio que Carlos III debe mantener. Como rey está obligado a salvaguardar la imagen de la corona en una era moderna, más crítica y menos indulgente que nunca. Como padre y abuelo, enfrenta la necesidad de gestionar vínculos personales, lealtades familiares y ausencias difíciles de explicar, especialmente a los más jóvenes. La pregunta de Charlotte puso de manifiesto algo que rara vez se verbaliza. Incluso los niños perciben las fronteras invisibles que los adultos construyen para proteger secretos, conflictos y decisiones complejas. En el seno de la monarquía, esas fronteras no solo separan lo privado de lo público, sino que también reflejan la tensión constante entre tradición y adaptación, entre el pasado y las exigencias del presente. El almuerzo continuó, pero el ambiente ya no era exactamente el mismo. Aunque la conversación retomó su curso, el eco de la pregunta permaneció flotando en el aire, recordando a todos que, detrás del protocolo y la pompa, existe una familia que lidia con dilemas profundamente humanos. La monarquía no es solo una institución milenaria, es también un conjunto de relaciones personales atravesadas por emociones, silencios y decisiones difíciles. Este episodio, aparentemente pequeño, ha resonado con fuerza precisamente porque revela una verdad fundamental. Incluso en el entorno más controlado, la espontaneidad puede romper el guión. Una pregunta infantil fue suficiente para evidenciar las grietas que se intentan ocultar tras la imagen de unidad y estabilidad. Y al hacerlo, recordó que la corona británica, por muy extraordinaria que sea, no está exenta de los desafíos que enfrentan todas las familias. La Navidad en Buckingham Palace, más allá del esplendor y la tradición, sigue siendo un momento de introspección y convivencia. Es una época en la que las ausencias pesan tanto como las presencias, y en la que el pasado se sienta a la mesa junto al presente. Este año, la voz de una niña puso palabras a una realidad que muchos prefieren no nombrar, demostrando que, a veces, la mayor verdad surge de la inocencia. La curiosidad, cuando nace desde la inocencia, tiene una capacidad extraordinaria para atravesar capas de protocolo, conveniencia y silencio. Aquella pregunta, formulada en el contexto íntimo de un almuerzo navideño, actuó como un espejo incómodo. Reflejó verdades que los adultos suelen gestionar en privado, lejos de miradas indiscretas. Durante ese breve pero cargado silencio, el tradicional almuerzo de Navidad dejó de ser una reunión familiar más y se transformó en una ventana reveladora hacia la monarquía contemporánea, donde amor, deber y gestión de la reputación conviven en un equilibrio delicado, incluso bajo la atenta mirada de un niño. Cuando la princesa Charlotte preguntó por el príncipe Andrés durante el almuerzo de Navidad, el rey comprendió algo esencial. Incluso los miembros más jóvenes de la realeza perciben las grietas que recorren la institución. La ausencia no pasa desapercibida, y mucho menos cuando se trata de alguien que, por lazos de sangre, debería estar allí. Pero ¿quiénes estaban presentes en esa mesa tan observada? ¿Y qué ausencias resultaron tan elocuentes como inquietantes? El almuerzo navideño real de este año fue, en muchos sentidos, diferente a cualquier otro. La asistencia fue inusualmente numerosa y reunió a varias generaciones de la familia bajo un mismo techo, proyectando una imagen de continuidad, tradición y unidad cuidadosamente construida. La familia de Gales llegó junta, mostrando una estampa de cohesión familiar, acompañada por su niñera de confianza desde hace años, María Teresa Turrión Borrallo. Su presencia, discreta pero constante, fue mucho más que un apoyo logístico. Simbolizó la estabilidad del núcleo familiar y ese ambiente de la familia primero, que define estos encuentros privados lejos del escrutinio público. También estuvieron presentes la princesa Ana y el vicealmirante Sir Timothy Lawrence, aportando su habitual elegancia sobria y una calidez que rara vez busca protagonismo. El duque y la duquesa de Edimburgo asistieron junto a su hija, Lady Louise Windsor, ofreciendo una imagen clara de continuidad generacional,
donde juventud y tradición se entrelazan sin estridencias. A ellos se sumaron otros miembros de la familia extendida: Lady Helen Taylor, Lady Gabriella Kingston, Timothy y Flora Westerberg, James y Julia Ogilvy, así como Lord y Lady Frederick Windsor con sus hijos. Los hijos de la princesa Margarita, Lady Sarah Shatto y Lord Snowdon, completaron este amplio y representativo mosaico intergeneracional. El comedor, ricamente decorado y bañado por la luz suave del invierno, vibraba con conversaciones en voz baja, risas contenidas y ese murmullo familiar que solo se produce cuando la formalidad se relaja a lo justo. Sin embargo, en medio de tanta familiaridad, las ausencias resultaban imposibles de ignorar. Las sillas vacías destacaban con una elocuencia silenciosa. Eran recordatorios sutiles pero firmes de que, incluso en un contexto de celebración, no todas las dinámicas familiares pueden dejarse a un lado, y que ciertas tensiones persisten bajo la superficie. A medida que avanzaba el almuerzo, se hizo evidente que no se trataba simplemente de una comida festiva. Era un ejercicio de equilibrio, una demostración de unidad acompañada de límites bien definidos. Los adultos elegían cuidadosamente los temas de conversación. Los niños jugaban o charlaban en voz baja. Las risas surgían de forma espontánea, pero siempre contenidas por el peso invisible del protocolo. La interacción entre presencia y ausencia, inclusión y distancia, confería al encuentro una profundidad que solo los observadores más atentos podrían captar. Más allá de los brindis y los gestos de cordialidad, el almuerzo navideño se convirtió en un retrato vivo de la continuidad de la monarquía. A la mesa se sentaban los miembros más veteranos, los herederos en plena madurez, y los niños que encarnan el futuro de la institución. Tradición, legado y deber estaban representados de forma tangible, pero las sillas vacías contaban su propia historia. Esas ausencias insinuaban decisiones tomadas lejos de los focos, en despachos cerrados y conversaciones privadas, donde se ponderan la reputación pública, la responsabilidad institucional y el frágil equilibrio entre los vínculos familiares y la imagen cuidadosamente gestionada de la corona. En ese contexto, la ausencia parecía hablar con tanta fuerza como la presencia. En esencia, aquel almuerzo fue mucho más que una formalidad estacional. Fue una escena reveladora de la compleja arquitectura interna de la familia real, donde cercanía y distancia, tradición y cambio, afecto y deber, coexisten en un mismo espacio. La calidez, las risas y la tensión apenas perceptible entre quienes estaban y quienes no, expusieron la doble naturaleza de la vida real. La conexión familiar genuina, entrelazada con el peso constante de la responsabilidad, la expectativa pública y la aceptación silenciosa de que algunas ausencias dicen más que cualquier discurso. Fue precisamente este contraste el que llevó a la princesa Charlotte a preguntar por el príncipe Andrés. El almuerzo incluía a numerosos miembros de la familia y amigos cercanos, pero no a todos. ¿Por qué el rey había excluido a su propio hermano? ¿Se trataba solo de una decisión puntual para las fiestas o de una exclusión más amplia y duradera? La respuesta apunta a una estrategia clara y sostenida. Esta Navidad, las celebraciones reales serán visiblemente diferentes. El rey Carlos III ha decidido, de forma silenciosa pero firme, que el príncipe Andrés, duque de York, y su exesposa Sarah Ferguson no formen parte de los encuentros festivos de este año. Aunque la decisión no se anunció públicamente con grandes titulares, su peso simbólico va mucho más allá de una simple lista de invitados. Según fuentes cercanas al monarca, el distanciamiento del duque y la duquesa de York responde a controversias pasadas que siguen proyectando una sombra incómoda sobre la familia. A pesar de que Sarah Ferguson condenó públicamente en 2011 a Jeffrey Epstein, el financiero posteriormente condenado por delitos sexuales, se ha informado que mantuvo algún tipo de contacto con él en los años posteriores. La reaparición de esta información, más de una década después, habría inquietado profundamente al rey, empujándolo a actuar con determinación para proteger tanto la integridad de la monarquía como la reputación familiar.
Para Carlos III, la claridad moral y la responsabilidad no son negociables. Ni siquiera cuando afectan a su propio hermano y cuñada. La exclusión de Andrés y Sara va más allá de la Navidad. Es un mensaje simbólico y contundente. La época festiva suele asociarse con reconciliación y cercanía, pero la decisión del rey subraya que ciertas acciones no pueden ignorarse ni perdonarse a la ligera, por muy íntimo que sea el contexto. Fuentes describen al monarca como partidario de medidas discretas pero firmes, decisiones que evitan el dramatismo público innecesario, pero dejan clara una postura. La rendición de cuentas importa, incluso, y quizá especialmente, en los momentos más privados. De hecho, se afirma que el rey ha expresado su deseo de que el duque y la duquesa de York permanezcan invisibles en futuros eventos familiares, una elección de palabras tan reveladora como contundente. Durante décadas, Andrés y Sara fueron figuras habituales en las celebraciones familiares. Aunque su protagonismo público se fue diluyendo con el paso del tiempo, su presencia en eventos privados como la Navidad en Sandringham parecía garantizada por el simple hecho de pertenecer al núcleo familiar. Hoy, esa lógica ha cambiado. Fuentes cercanas a la Casa Real sugieren que no solo estarán ausentes de la celebración navideña de este año, sino que su participación en futuros encuentros familiares de relevancia podría verse igualmente reducida o incluso desalentada. La señal es clara. La pertenencia a la familia real ya no se mide únicamente por la sangre o los vínculos del pasado, sino por un conjunto de valores y responsabilidades que ahora se aplican con mayor rigor. El rey Carlos III, desde su ascenso al trono, ha demostrado una voluntad firme de redefinir la imagen de la monarquía frente a una opinión pública cada vez más exigente. Su decisión de mantener a Andrés y a Sara a distancia no es fruto de la improvisación, sino parte de un plan más amplio, orientado a proteger la credibilidad de la institución. En este nuevo enfoque, la decepción personal y las tensiones familiares quedan subordinadas a una prioridad superior: preservar la confianza del público y salvaguardar la dignidad de la corona. La exclusión del príncipe Andrés tiene un peso específico innegable. Sus vínculos con Jeffrey Epstein, pese a que él siempre ha negado cualquier conducta criminal, han tenido un coste irreversible en términos de reputación. Aunque ya no desempeña funciones oficiales y se ha retirado de la vida pública, su sola presencia en eventos familiares de alto perfil genera titulares incómodos, reabre debates y proyecta sombras sobre el conjunto de la institución. Al dejarlo fuera de Sandringham, el rey no solo evita un foco mediático indeseado, sino que envía un mensaje inequívoco. En la monarquía actual, ciertas acciones tienen consecuencias duraderas. Como señala la corresponsal real Sarah Houston, incluso el hecho de que Andrés no resida en la finca de Sandringham durante las fiestas resulta funcional a la estrategia de la familia. Su presencia allí habría reavivado inevitablemente conversaciones sobre demandas judiciales, controversias pasadas y preguntas sin resolver. Mantenerlo fuera del escenario es una forma de control narrativo, pero también una declaración de principios. La llamada Era Carolina se presenta así como un periodo de mayor firmeza, en el que la discreción y la rendición de cuentas sustituyen a la indulgencia silenciosa de otros tiempos. Este distanciamiento no busca únicamente proteger a la monarquía de escándalos inmediatos, tiene también un valor simbólico profundo. Marca el fin de una época en la que los errores podían ser tolerados o minimizados puertas adentro, siempre que se mantuviera una fachada de unidad. Hoy, cada decisión, por pequeña o privada que parezca, contribuye a moldear la percepción pública de una monarquía que aspira a ser moderna, responsable y alineada con las expectativas sociales contemporáneas. Incluso los momentos más inocentes reflejan esta recalibración de prioridades. Una pregunta curiosa de la princesa Charlotte, aparentemente trivial y propia de la infancia, puso de manifiesto la delicadeza con la que se manejan ahora ciertos temas dentro del entorno real. Las pausas medidas, las respuestas cuidadosamente elaboradas y las ausencias deliberadas forman parte de una coreografía más amplia,
en la que cada gesto es observado y cada silencio interpretado. La familia real es plenamente consciente de que vive bajo una lupa constante y actúa en consecuencia. En este contexto, la Navidad en Sandringham deja de ser únicamente una celebración familiar para convertirse en un escenario simbólico. Es allí donde la monarquía demuestra su compromiso con una nueva forma de gobernanza interna, basada en la responsabilidad, la prudencia y el respeto institucional. Al excluir a Andrés de las festividades, Carlos III no solo evita un posible bochorno mediático, sino que reafirma una filosofía que coloca la rendición de cuentas en el centro del proyecto monárquico. El mensaje es inequívoco. Las concesiones del pasado no definirán el futuro de la corona. Sin embargo, la exclusión no equivale al destierro absoluto. Fuera de los muros de Sandringham, el duque y la duquesa de York aún conservan opciones para pasar las fiestas. Según el biógrafo real Andrew Looney, autor de Entitled The Rise and Fall of the House of York, la pareja cuenta con múltiples alternativas para diseñar una Navidad lejos del foco institucional. Una de ellas sería celebrar, quizá por última vez, en Royal Lodge, la residencia que podrían abandonar definitivamente el próximo año. Allí ya han pasado celebraciones discretas junto a su personal más leal, en un ambiente íntimo y alejado del escrutinio público. La idea de una última Navidad en Royal Lodge tiene un matiz casi melancólico. No sería solo una despedida de una casa, sino el cierre simbólico de una etapa marcada por privilegios, controversias y una pertenencia ambigua al corazón de la monarquía. Otra posibilidad es que opten por pasar las fiestas fuera del entorno real, en una propiedad rural, un refugio costero o incluso en el extranjero, aprovechando la ocasión para preparar su futura reubicación. En ese escenario, podrían recuperar tradiciones personales, elegir libremente a sus invitados y construir una celebración acorde a sus propios términos. Lejos de augurar una Navidad sombría, Looney subraya que es poco probable que Andrés y Sara vivan unas fiestas terribles. Más bien, se tratará de una Navidad distinta, marcada por la privacidad y la introspección, pero no necesariamente carente de disfrute. La diferencia es que, esta vez, el centro simbólico de la festividad ya no los incluye. La Navidad siempre ha sido, para la familia real británica, mucho más que una festividad privada. Es un escenario cargado de símbolos, tradiciones centenarias y mensajes cuidadosamente medidos que se proyectan tanto hacia el interior de la Casa Real como hacia la opinión pública. En ese contexto, la ausencia del príncipe Andrés y de Sarah Ferguson de la mesa principal de Sandringham no puede leerse como un simple ajuste familiar o una decisión logística. Es, en realidad, un gesto profundamente revelador del momento que atraviesa la monarquía bajo el reinado de Carlos III y del tipo de institución que se quiere construir de cara al futuro. Desde una mirada humana, es fundamental subrayar un matiz que a menudo se pierde entre titulares y análisis políticos. Quedar fuera de las celebraciones oficiales no significa necesariamente quedar excluido de la calidez, la alegría o el sentido profundo de la Navidad. Aunque Andrés y Sara no participen del núcleo central de las reuniones familiares más visibles, nada les impide vivir unas fiestas significativas, íntimas y emocionalmente plenas. La esencia de la Navidad, los momentos compartidos, la risa, la conversación tranquila, la sensación de compañía, no depende exclusivamente de un gran comedor en Sandringham ni de la presencia del resto de la familia bajo la mirada de la prensa. De hecho, existe una paradoja interesante en esta situación. Alejados del foco mediático y del peso simbólico que implica cada gesto dentro de la familia real, el exduque y la exduquesa de York pueden encontrar una forma distinta de celebrar. Una Navidad más discreta, quizá en los rincones silenciosos de Royal Lodge o en algún retiro elegido con cuidado, puede ofrecer una libertad poco habitual para quienes han vivido durante décadas bajo el escrutinio público. Sin cámaras, sin interpretaciones forzadas, sin la presión de representar a una institución, el tiempo festivo puede transformarse en un espacio de reflexión,
cercanía y autenticidad. Este escenario ilustra un delicado equilibrio entre consecuencia y elección. La postura firme del rey Carlos III no borra por completo la capacidad de Andrés y Sara de decidir cómo vivir estas fechas ni les arrebata, de forma automática, la posibilidad de experimentar alegría. Su Navidad será distinta. Sí, separada de los grandes rituales familiares, pero no necesariamente vacía o triste. Puede ser incluso profundamente significativa, precisamente por su carácter íntimo y silencioso. En última instancia, las fiestas siguen siendo, en su núcleo más esencial, un tiempo para encontrar luz en medio de la transición y el cambio. Ahora bien, reducir este episodio a una cuestión personal sería un error. La ausencia del príncipe Andrés de la mesa navideña real tiene un peso simbólico enorme y proyecta un mensaje claro sobre la dirección que está tomando la monarquía británica. No se trata solo de quién se sienta o no a cenar en Navidad, sino de qué valores se colocan en el centro del proyecto monárquico en la llamada Era Carolina. La decisión de Carlos III es deliberada y profundamente política en el sentido institucional del término. Marca un quiebre con una tradición histórica en la que, durante décadas, la lealtad familiar y el linaje podían amortiguar o incluso silenciar controversias. En este nuevo enfoque, la responsabilidad, la discreción y la rendición de cuentas pesan más que los títulos o los vínculos de sangre. El mensaje es inequívoco. Pertenecer a la familia real implica deberes que trascienden la genealogía y el pasado. Al mantener a Andrés y a Sarah Ferguson a distancia de los actos más simbólicos, el rey subraya que ninguna figura está por encima de las consecuencias de sus acciones. La reputación de la corona, la confianza del público y la credibilidad institucional se convierten en principios no negociables. Esta postura refleja una monarquía que entiende que, en el siglo XXI, la legitimidad no se sostiene únicamente en la historia o la tradición, sino en la coherencia ética y la transparencia percibida. El impacto de esta decisión va mucho más allá del ámbito privado. Dentro de la familia real, funciona como un recordatorio contundente para los miembros activos de la institución. Cada decisión, cada comportamiento, incluso aquellos que se consideran personales, tiene repercusiones públicas. Las acciones individuales ya no pueden separarse con facilidad de la imagen colectiva de la monarquía. Todo gesto contribuye a moldear la percepción de una institución que depende, en gran medida, de la confianza social. Para el público británico y para los observadores internacionales, la ausencia de Andrés y Sarah envía una señal clara de cambio. La monarquía muestra estar dispuesta a tomar decisiones incómodas para proteger su integridad. Se percibe un giro hacia una cultura institucional más alineada con las expectativas contemporáneas. Responsabilidad, consecuencia y coherencia moral. No se trata de castigo por sí mismo, sino de establecer límites visibles y comprensibles. Incluso en el ambiente íntimo de la Navidad, esta ausencia transforma la dinámica familiar. Donde antes las conversaciones podían esquivar controversias pasadas, ahora el foco se desplaza hacia el presente y el futuro, hacia la nueva generación y el tipo de legado que se quiere construir. En este contexto, las preguntas inocentes adquieren una resonancia inesperada. La curiosidad natural de la princesa Charlotte, libre de filtros adultos, actúa como un espejo que refleja los cambios silenciosos pero profundos que atraviesan a la familia y a la institución. A través de esa mirada infantil se revela una transformación más amplia. Una monarquía que busca liderar con el ejemplo, donde los actos pesan más que los títulos, y donde la dignidad institucional se protege mediante decisiones claras, aunque difíciles. Sin necesidad de discursos solemnes, la ausencia misma se convierte en un mensaje pedagógico sobre responsabilidad y consecuencias. La separación entre la lealtad personal y el deber público es, quizá, uno de los rasgos más definitorios de esta nueva etapa. Carlos III parece decidido a enfrentar verdades incómodas, en lugar de ocultarlas tras el velo de la tradición. Escándalos que en otros tiempos habrían sido gestionados en silencio, ahora encuentran respuestas más firmes y visibles.
La compasión no desaparece, pero se equilibra con la necesidad de proteger la credibilidad a largo plazo de la institución. En última instancia, la ausencia del duque de York en una de las tradiciones más íntimas de la familia real funciona como un acto tanto práctico como simbólico. Práctico, porque reduce tensiones y evita controversias en un momento de alta visibilidad. Simbólico, porque redefine las prioridades de la corona. Bajo el liderazgo de Carlos III, la monarquía parece decidida a recorrer un camino complejo pero necesario. Preservar la dignidad, proteger su legado y adaptarse a un mundo que exige coherencia entre valores proclamados y acciones concretas. Esta era Carolina. Se caracteriza por límites más claros, decisiones calculadas y una voluntad explícita de evolución. Cada gesto, cada ausencia y cada elección comunican que la monarquía no es una entidad estática anclada únicamente en el pasado. Es una institución viva, consciente de su historia pero comprometida con un futuro en el que la integridad y la responsabilidad pesan tanto como la herencia y la tradición. Y en esa narrativa, incluso una Navidad distinta puede convertirse en un poderoso símbolo de cambio.